Buenos días chicos, vamos a comenzar nuevamente con un nuevo tema o prácticamente una secuencia del tema anterior en historia universal. Esta parte va a ser dividida en dos secciones porque es un poco más lenta, más compleja y solamente vamos a abarcar la primera parte que surge desde lo que es los antecedentes y cómo fue relacionándose en este punto. El tema que vamos a ver hoy es la Primera Guerra Mundial y solamente vamos a establecer algunos puntos dentro de ello, de dónde surgió y por qué surgió, ¿ok? Entonces espero que tomen nota, voy a mencionar fechas, no las voy a poner en pantalla porque ustedes tienen la costumbre de solo copiar lo que ves en la pantalla y todo lo que empiezo a explicar acá no le hacen caso. Entonces voy a tratar de evitar llenarlo de información en la pantalla para que se tomen la molestia de apuntar como se debe. Entonces continuamos, iniciamos con lo que vienen siendo las primeras causas o antecedentes de esta. Y esta la vamos a eliminar en tres partes o tres causas. La primera causa que se menciona es la económica, ya que la competencia de las naciones industriales por apropiarse de colonias en África aseguraban el abasto de la materia prima y para tener mercado en donde poder vender sus comercios. De esta manera empezaron a invadir colonias de otras naciones. Si recuerdan en la clase anterior en cómo estaba dividida las colonias en África, eso causó que muchas otras naciones desearan colonias de otros países que se contemplaban en África, lo que dio paso a lo que es el nacionalismo. Si se recuerdan en la clase anterior en qué consistía el nacionalismo durante el imperialismo europeo, fue literalmente una ideología en la cual empezaron a entender su nación como superior ante las demás. Era un poco más allá del patriotismo. El patriotismo, si recuerdan, era querer y amar a tu patria, a tu nación. Y el nacionalismo es no solamente querer y respetar a tu patria, sino creerse superior a las demás. Y por último están las políticas, pues un complejo de sistemas de alianzas que promovidas por países como Alemania y dentro de su unificación que vamos a mencionar más adelante causó un pequeño disturbio entre naciones, ya que empezaban a temer que la alianza que se había formado atacara a su nación, ya que como eran varios ahora sí podrían causarles daños y apropiarse de sus tierras. De esa manera se empezaron a crear otras alianzas con la intención de contrarrestar un posible ataque. Es lo que vamos a mencionar en esta clase, y esta es la que causó más desacuerdos entre las naciones. La imagen que vemos allá no es solamente casualidad. Vamos a ver que un lado solamente tiene dos y del otro tiene varias personas jalando la cuerda. Ahorita vamos a explicar por qué se dio esta pequeña imagen. Bien, entonces vamos a mencionar ya con las causas, vamos a entablar una etapa en la que nos gusta llamar la paz armada. Y les explico contexto histórico dentro de ello. Tras haber conseguido la unificación de Alemania en 1871, el canciller Otto von Bismarck empezó a interesarse en mantener la estabilidad de su país, ya que su principal amenaza era Francia, pues en 1871 se mantuvo una guerra franco-prusiana en la que se trataban de tomar el control de una tierra situada en las fronteras de esos países, lo que es Alsacia y Lorena, lo que causó principalmente ese mal enfrentamiento que tuvieron esos países. Y tras esta situación se empezaron a crear alianzas. Estamos hablando de que las primeras guerras situadas en Alsacia y Lorena fueron en 1871.
lo que ocasionó que se empezaron a formar la primera alianza de la cual vamos a mencionar. Esta primera alianza se denomina la Triple Alianza, formada en 1882 y en la cual se sitúa Alemania, Austria-Hungría e Italia. Austria-Hungría no existe en la actualidad, está dividido en 3 países o 3 naciones diferentes, lo que viene siendo Austria, Hungría y Checoslovaquia. Pero en ese momento solamente estaba unida en un solo imperio, el austrohúngaro. Esto duró en bastante tiempo, desde su fundación en 1882, y tras esta alianza incomodó a los demás países europeos, lo que hizo que las grandes potencias de la época también realizaran su propia alianza en caso de que la Triple Alianza atacara a los países individualmente, por lo cual en 1907 se formara lo que es la Triple Entente. A estos reunían en Gran Bretaña, Francia y Rusia. Esto fue situada solamente como alianzas y se le llama paz armada porque durante esta época no hubo ningún enfrentamiento bélico, pero la situación que tenían de incomodidad, para llamarlo de esa manera, en la cual en cualquier momento temían que iniciara una guerra, causó que esas naciones empezaron a incrementar sus ejércitos y su sistema armamentística. Empezaron a desarrollar todas estas armas nuevas en posible combate por si iniciara una guerra, pero estaban en paz. Por eso se llamó paz armada, porque estaban en paz, pero estaban armados, esperando una posible guerra. Esto simplificando que durante esta época también hubo pequeños enfrentamientos incómodos entre naciones que también fueron causas de ellas. Ya mencionada la de Marruecos, también estuvo la de Bosnia-Herzegovina y las guerras balcánicas, que es un poco más interesante de lo que vamos a mencionar. No vamos a explicar todas estas partes, hasta el detonante en 1914 con la muerte del archiduque Francisco Fernando, pero eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante, ¿ok? Bien, hablando esto, podemos identificar ahora la crisis de los Balcanes, en la cual vamos a entablar el por qué esta crisis o estas guerras que se establecieron fueron un poco más importantes de la cual causaron la primera enfrentamiento mundial. Y esta prácticamente es por la desintegración del Imperio Otomano. Estaba acompañada por diferentes campañas y diferentes creaciones de estados y potencias. Bosnia y Herzegovina eran territorios de aspecto musulmán, y dentro de ellos se establecieron diferentes puntos del dominio turco en 1807 hasta 1877, prácticamente 70 años de enfrentamiento. A partir de entonces pasaron a depender de la administración de Austria-Hungría y finalmente en 1908 se anexó al imperio Frustasio en Serbia. Y es cuando se establece dos partes principales de la crisis de los Balcanes. La Primera Guerra Balcánica de 1912. Esta contiene el enfrentamiento del bloque serbio y Bulgaria, Grecia, Montenegro, y prácticamente secuenciada por Rusia, contra Turquía y Austria, derrotando obviamente a Turquía, y hubo literalmente abandono de zonas en la cual pudo acceder Bulgaria. Luego estuvo lo que es la Segunda Guerra Balcánica, los cuales fueron literalmente aliados de la primera parte, o sea, los primeros que habían luchado en la Primera Guerra Balcánica empezaron a establecer nuevamente alianzas, pero tras la fricción de Albania y Grecia, la aparición de los aspectos griegos provocaron circunstancias que convirtieron los Balcanes en un auténtico
para llamarlos en parte polvorín. Es un término que se le daba a un territorio que simplemente fue destrozado por la guerra y luego ya no pudieron rescatarse materias primas, para decirlo de manera. De ahí, o sea, fue un campo de batalla que no sirvió de mucho y en la cual se desarrollaron por muchos y muchos meses. Estas dos guerras, situadas literalmente por el mismo objetivo, fue deteriorando a que los países involucrados empezaron a crear resentimiento al desarrollo de este punto bélico, para así llamarlo de esta manera. Y tras estas partes, pues literalmente ya no pudieron crear alianzas nuevamente. Bien, ya se explicó esta parte, entonces vamos a continuar con lo que viene siendo la Primera Guerra Mundial. Todo se estaba manteniendo. Austria-Hungría y Serbia, por la guerra de los Balcanes, ya no se toleraban. Y se crearon sistemas de partidos ultranacionalistas en las cuales odiaban principalmente al aspecto nacional austriaco y serbio y austrohúngaro. Por lo tanto, el 28 de junio de 1914 se da lo que viene siendo un ataque dirigido supuestamente por la organización secreta La Mano Negra y impactada por un personaje llamado Gavrilo Príncipe. Esta persona mata al heredero al trono, el archiduque Francisco Fernando, lo que ocasiona que entablaran una discusión dentro de lo que viene siendo el país de Austria-Hungría y Serbia. Austria-Hungría le manda un ultimátum a Serbia para que tome la rienda del control de lo que se había provocado, pero Serbia no lo aceptó. Por lo tanto, se empezaron a crear disputas que trajeron consigo una catástrofe. O sea, inicia lo que viene siendo la Primera Guerra Mundial. El 25 de julio, Serbia respondió al ultimátum negándose y aceptar lo que viene siendo el aspecto que violaba la paz o la amnistía que se había registrado durante las guerras balcánicas. Y por lo tanto, Austria-Hungría, hacia lo propio que se mantenía, rompió toda relación diplomática y el 28 de julio del mismo año, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Y esto precisamente fue el detonante principal de la Primera Guerra Mundial. Y bien, para entablar esta parte, para poder mencionar los puntos, primero vamos a entablar en qué consistió cada una de estas declaraciones. ¿Ok? Primero, parte de las declaraciones que se establece fue el 28 de julio cuando Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Esto ya está más que aceptada. Pero recordemos que estos países estaban en una alianza, la Triple Alianza y la Triple Entente. Principalmente, tomando en cuenta el punto de estas alianzas, los países tenían como principal punto unirse en caso de alguna guerra. Por lo tanto, ya que Serbia estaba en guerra con Austria-Hungría, uno de sus aliados, que viene siendo Rusia, le declara la guerra bajo el diplomático punto de la alianza, que viene siendo establecida dentro de sus factores diplomáticos, le declara la guerra a Austria-Hungría. Y por el otro lado, la Austria-Hungría, que ya tenía una relación, también una alianza con lo que es Alemania, aliado de Austria-Hungría,
declara la guerra ahora a Serbia y a Rusia. Claro, tenemos que recordar que no eran los únicos países entablados. Serbia y Rusia tenían un tercer aliado que viene siendo Francia. Y por lo tanto Francia le declara la guerra por ser aliados tanto de Serbia como de Rusia a Austria-Hungría y Alemania. Y así se empieza a desarrollar lo que viene siendo la Primera Guerra Mundial, porque estaban peleando diferentes países en lo que viene siendo Europa. Tenemos que aclarar principalmente que estos países eran europeos. Ahorita vamos a explicar por qué se conoce como la Primera Guerra Mundial, sino la Primera Guerra Europea. Y recordando también que, pues, su tercer aliado de Austria y Hungría, dentro de lo que viene siendo la alianza, la Triple Alianza, estaba Italia. Pero Italia se negó a participar, se quería mantener neutra y revocó todo aspecto diplomático que entablaba dentro de su participación en la Triple Alianza, lo que se trató de hacerse a un lado al aspecto de este enfrentamiento bélico. O sea, Italia no quiso participar en la guerra de estos enfrentamientos, de estos choques. Bien, entonces, ya para terminar, vamos a aclarar en qué consistió cada uno de estas enfrentamientos y qué países estuvieron dentro de esta situación bélica. ¿Ok? Primero vamos a mencionar que en 1888 se forma lo que es la Triple Alianza con los tres países que se mencionaron, lo que viene siendo Alemania, Austria-Hungría e Italia. Luego, en 1907 se desarrolla lo que es la Triple Entente con Francia, Gran Bretaña, poco después Rusia, y más tarde se une Serbia, ya dentro de lo que se estaba enfrentando, ya que después de que Serbia se unió con los aliados, con lo que viene siendo el Entente, es por eso que inicia la guerra, puesto que si Serbia no se hubiese aliado con estos países, pues tal vez no hubiese contemplado la guerra como tal. Bueno, más adelante, durante el conflicto ya en 1907 se incorpora dentro de lo que es en Japón y Bélgica. En 1914 estos países entran para atacar a Alemania. En 1914 ya estaban en guerra esos países y ya estaba iniciada lo que viene siendo la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, no solamente se quedaron con estos tres países, la Triple Entente ahora entró otro país, lo que viene siendo Rumania, a su entorno de alianzas en la Triple Alianza. Italia se había separado, ya no quería participar en su enfrentamiento, pero esto, más que dejarlo en aspecto neutro, ocasionó que los países que estaban en la Triple Alianza empezaran a atacar a Italia, lo que hizo que en 1915 Italia se pasara al bando de la Triple Entente, ocasionando que ahora los aliados se quedaran con un integrante menos. Bueno, ya estaba dentro de ello, y se colocara a Bulgaria como parte de su alianza. Ahora ya se habían entrado en guerra Italia, pero con el bando de la Triple Entente. Ya era lo que viene siendo 7 naciones frente a 4. Pero eso no se queda así, ya que aprovechando esto que se había desarrollado, países que tenían un aspecto en contra de los países de la Triple Alianza desarrollaron un cierto
malestar en esta reunión y se unieran a la Triple Entente. Entre ellos se podrían colocar lo que es Rumania y Portugal. Poco después se uniera lo que es Grecia y China. Y por último, y no menos importante, que prácticamente no podía faltar en esta, viene siendo Estados Unidos. Estos países ahora estaban dentro de lo que es la Triple Entente y la Triple Alianza estaba conformado por estos últimos cuatro. A pesar de que eran pocos países, se dieron varios enfrentamientos a la Triple Entente, pues eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta acá, puesto que es un poco revuelto el aspecto de las declaraciones de guerra. Y en la siguiente clase vamos a ver la segunda parte de la Primera Guerra Mundial, ahora dividido en fases de la Primera Guerra Mundial o etapas en las que vamos a mencionar algunos aspectos de la guerra de trincheras, el punto de lo que vienen siendo los tratados de Mons, el ataque a Baltovia y todo lo que se desarrolló dentro de ello. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlos de acá. Espero hayan tomado apuntes. Si tienen dudas, por favor, háganmela saber a mi número de usuario acá en los comentarios. Voy a tratar de leerlos. Y no se olviden enviarme sus apuntes y estar pendientes de Edmodo. Tomando en cuenta eso, vamos a dejarlos de acá y nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde.